Buenas tardes, estamos de vuelta para seguir leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer Génesis 5, pero vamos a ver, ¿verdad? En Génesis 3, antes de leer el capítulo 5, vimos que la desobediencia del hombre, las consecuencias que trajo la desobediencia del hombre. Y bueno, vemos aquí en el 3, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces allí vimos en el capítulo 3 de Génesis que la serpiente le habló a Eva, la empezó a engañar. Y bueno, entonces vemos allí la desobediencia del hombre. Allí empezó todo a causar todas las cosas que ahora en este mundo vemos, tantas cosas por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Y vemos en Romanos 5:19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Aquellos que quieran aceptar la voluntad de Dios, que quieran aceptar su sacrificio en la cruz, aquellos que se arrepienten de sus pecados, que obedecen a la palabra de Dios, que vienen con un corazón contrito y humillado, pidiéndole a Dios perdón por sus pecados. Así que este es el momento en que nosotros estamos viviendo un problema grande en todo el mundo por causa de la desobediencia del hombre, por causa de que no quieren oír la palabra de Dios, por causa de que el hombre quiere hacer sus propios caminos, quiere sentirse que él lo sabe todo, en lugar de darle toda la honra y la gloria a Dios, en lugar de decir que Dios es el que creó los cielos, el que creó a toda la humanidad, que nos creó a nosotros. Así que es el momento de que nosotros nos pongamos de rodillas, es el momento en que estemos clamando a Dios, porque todo esto que estamos viviendo, aquí dice en la Biblia que va a acontecer. Así que, ¿por qué no creer a un Dios que nos está advirtiendo de todas las consecuencias que están pasando? Nos está advirtiendo de que volvamos a Él, que creamos a su obra, a su creación, a su voluntad. Entonces, ¿por qué no creerle a Dios, verdad? ¿Por qué no creerle si vemos los cielos, la tierra, los pajaritos, todo lo que Él creó? Aquí lo dice en su palabra. Así que vamos a buscar de Dios, y vemos aquí, ¿verdad? En Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, o sea, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Así que estamos aquí con este capítulo. Vamos a ver el capítulo 5, pero ya vimos, recapitulando, el 3 y ahora el 4. El 4 es la desobediencia ahí también de Caín y Abel, ¿verdad? Que Caín mató a Abel. Allí vimos como por envidia Caín mató a Abel, porque a Dios le gustó más la ofrenda que le llevó Abel, y Caín se llenó de envidia, se llenó de enojo, y empezó a entrar allí el diablo en su mente para que matara a Abel. Entonces ahí vemos en el capítulo 4 todo eso.
Y también ya vimos el capítulo 5, los descendientes de Adán. Así que allí vimos ya a los descendientes de Adán. Y vamos a ver este libro, ¿verdad? De los descendientes de... Bueno, es el que vamos a empezar, el capítulo 5. Y vemos los descendientes de Adán en el 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Allí se va haciendo la humanidad. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió y vivió. Dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Verdad? ¿Cuántos años vivían en ese tiempo? 930 años. Y en el 6 del capítulo 5, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió... En el 9 dice, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. ¿Por qué creen ustedes que vivían tanto tiempo? Pues porque todavía la tierra estaba muy fructífera, estaba muy bien la tierra y pues podían vivir más tiempo. Y en el 11 dice, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y en el 12 dice, vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. A los 70 años engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 75 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y en el 20 dice, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y en el 22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Fíjense nada más, 365 años. Y dice, y caminó, en el 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahí está algo que podemos tener confusión, ¿verdad? Porque dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero nosotros podemos preguntarnos cómo es que se lo llevó, si por ejemplo pues la palabra de Dios no se puede contradecir, ¿verdad? Aquí vemos en Hebreos 11:5
Dice, por la fe no fue traspuesto. O sea, fue como, dice el diccionario, dice que es como medio dormido. Dice, por la fe no fue traspuesto en Hebreos 11:5, para no ver muerte. Y no fue hallado porque le traspuso Dios, otra vez le vuelve a decir, traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Verdad? Allí vemos que Dios caminó, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Estamos en Génesis 5:24. Entonces vemos algo aquí que como pues está algo como que no lo podemos entender muy bien, pero dice en 1 Corintios 15:50, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que Dios se lo llevó siendo humano? ¿Cómo es que podemos ver que dice que fue llevado? Dice, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, aquí Dios lo traspuso en otro lado para que allí muriera, porque dice lo traspuso. Para mí, yo lo puedo entender de esa manera, que lo llevó a un lugar para que allí pudiera él morir, porque no se lo podía llevar al cielo porque era humano. Y porque aquí dice en 1 Corintios 15:50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y vemos también en Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces es una sola vez que vamos a morir, y después viene el juicio. Entonces aquí es esta parte donde podemos ver que Dios traspuso a Enoc en otro lugar, y allí él murió, porque se fijan aquí en Génesis 5:23, dice, y fueron todos los días de Enoc 365 días. Todos los días de Enoc fueron 365 días. Así que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que Dios traspuso a Enoc en otro lugar para que no pudiera haber muerte allí mismo, sino que lo traspuso a otro lado. Y vemos cómo Dios hablaba con Dios, andaba con él todo el tiempo, ¿verdad? En Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios, porque no siempre estaba con él, siempre estaba hablando con él. Así que vemos aquí todo esto, ¿verdad? Y pues vemos todo esto, hemos visto que empezaron a hacerse las familias, todos los descendientes, empezaron a formarse pues el mundo, ¿verdad? Todo lo que se va creando, lo que va Dios haciendo, y vemos, ¿verdad? Que cuántos años vivían todas las personas en ese tiempo, pero vemos también en Génesis 5:5, dice, los días de nuestra edad, dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Así que es lo que es lo que más vive la gente, ¿verdad? De edad de 70 a 80 años, y ya más edad, pues es gracias a la misericordia, al amor de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues seguimos, vamos a ver aquí
en el 25 de Génesis 5, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Solamente un hijo, fíjense. Y llamó su nombre Noé, que quiere decir consuelo, descanso. Así es lo que quiere decir Noé. Diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Allí ya están viendo cómo estaba habiendo problemas por la maldición, por lo que causó Adán y Eva. Me imagino que pues las familias se peleaban, se enojaban, empezaron pues el diablo a meter cizañas, a hacer cosas muy malas, ¿verdad? Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Así que eso es lo que vemos allí en este capítulo 5. Y pues este es el video número 5 también. Así que vamos a seguir viendo cómo Dios nos va hablando, ¿verdad? Cómo Dios nos va enseñando su palabra. Y pues recuerden que aunque estén pasando todas estas cosas, nosotros tenemos que seguir adelante, seguir creyéndole a nuestro Dios. ¿Cómo no creer a un Dios tan maravilloso? Un Dios que nos hizo, un Dios que creó los cielos y la tierra. Y aunque no tengamos muchas cosas, Dios dice, ¿verdad?, que tenemos que seguir adelante. Dice en Habacuc 3:17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice la palabra de Dios, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que eso es lo que nos debe importar más, que seamos salvos. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que todos sean alcanzados, que todos vengan a Él. Dios quiere vernos todos en su reino, todos unidos, todos con amor, todos con alegría. Él quiere que todos seamos salvos, que nadie se pierda, que nadie se vaya al infierno. Así que tú en tu recámara ve o donde tú te encuentres y acércate a Dios, dile que te perdone tus pecados, que te dé la vida eterna, porque todos como humanos cometemos errores, cometemos pecados, entonces Dios quiere vernos todos en su reino, así que vamos a arrepentirnos de nuestros pecados y decirle a Dios que nos dé la vida eterna. Bueno, yo ya le dije a Dios hace mucho todo eso, ¿verdad? Pero el que no lo haya hecho, Dios quiere que te arrepientas, Dios quiere que vengas a Él pidiéndole perdón por tus pecados y que te dé la vida eterna, porque todo esto que está pasando es una muestra, ¿verdad?, de lo que Dios nos enseña aquí en su palabra, de que todo esto va a acontecer muchos desastres, muchas cosas, porque el enemigo, el diablo, no está contento porque ya mero viene su fin. Así que ya mero viene Cristo y nosotros tenemos que arrepentirnos. Así que busca a Dios,
Dios te ama, Dios hizo todas las cosas por amor a nosotros, por amor a su nombre, así que vengamos a Dios arrepentidos. Que Dios te bendiga y que tengas un día súper, súper, archi mega bendecido. Hasta muy pronto. Bye bye.